Hace un tiempo atrás, WhatsApp decidió cambiar los términos de privacidad. Esto provocó un éxodo masivo desde la aplicación hacia otras plataformas, como Telegram o Discord. ¿Qué sucedió que esta noticia hizo que sobre la privacidad provocara que la sociedad se fuera de allí? ¿Por qué es tan importante también la privacidad para nosotros con Dios? ¿Y qué tiene que ver con la sexualidad? Te invito a que veas Inverse el día de hoy y descubramos importante esta noticia. Estás viendo No, Inverse en voy a español, cortar la un internet. programa de espacio joven. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien esta noche. Estamos transmitiendo este Inverse en vivo y como siempre tenemos tremendos invitados que nos acompañarán el día de hoy. En primer lugar, vamos a saludar a nuestra amiga Catalina que ya nos ha deleitado, ¿verdad? Con su respuesta anteriormente. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios, Jan. Estoy muy contenta de poder estar nuevamente aquí participando con ustedes en este Inverse, en esta nueva temporada que se viene bastante interesante. Así que también esperamos hacer un aporte el día de hoy guiados por el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, también tenemos nuevamente a nuestro amigo Cristóbal Galvez. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Cómo te ha ido? Hola, hola, muchas gracias. Muy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente, compartir la palabra y muy emocionado también por este tema. Amén, muy bien. Y también nuestro pastor Huguito Martínez, que ya nos ha acompañado hartas veces, ¿verdad? Y nos ha también, sus tremendos aportes nos ha ayudado mucho. ¿Cómo está, Pastor Hugo? Muy buenas noches, Dios les bendiga, muy contento de poder compartir con ustedes nuevamente y a pesar de que hace bastante frío acá en los Andes, pero estamos muy contentos de poder ahí estar por lo menos aquí conectados con ustedes desde esta hermosa, desde este hermoso lugar. Amén, muy bien. Pastor, les vamos a solicitar a usted que por favor nos pueda dirigir en oración para que el Espíritu Santo sea aquel que nos dirija, que nos guíe en este importante tema para los jóvenes, que es la sexualidad, por favor. Por supuesto, vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos tus bendiciones porque usted, Señor, es nuestro Creador, nuestro Salvador, aquel que nos ha entregado este cuerpo que tenemos y el cual tú nos invitas a cuidarlo y también a mantenerlo limpio. Suplicamos, Señor, que en esta lección que vamos a hablar de la importancia de la privacidad, que tú nos puedas dirigir con pensamientos celestiales, con la inspiración del cielo, para poder expresar de la mejor manera estos conceptos importantes que tú quieres transmitirle a nuestra juventud. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya que estamos listos, ¿verdad? Con el Espíritu Santo aquí acompañándonos, vamos a pedirle a nuestro amigo Cristóbal, por favor, que nos pueda leer el texto base de esta semana que está allí en Salmos 139 del versículo 1 al 6, por favor. Dice lo siguiente: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén, muy bien. Entonces vamos ya a comenzar con las preguntas. En el cristianismo hay dos conceptos claves acerca del pecado. Uno dice que nosotros somos pecadores por naturaleza. La otra parte dice que el pecado es producto de nuestras elecciones. ¿Cómo estos conceptos pueden afectar nuestra comprensión acerca de la sexualidad? Muy bien, interesante pregunta, Jan. Y en realidad nosotros tenemos que comprenderlo sobre la naturaleza del pecado y sobre la naturaleza humana. Debemos comprender que el pecado es un intruso
que vino a formar parte de nuestra existencia como seres humanos. Entonces, el pecado, al entrar por medio de la desobediencia de nuestros primeros padres, de Adán y a Eva, nosotros, como dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, que por causa de la decisión de Adán y Eva, ellos traspasaron el pecado hacia sus generaciones, o sea, hacia nosotros. Pero ¿en qué sentido ellos transmitieron el pecado? No lo transmitieron en el sentido de la culpabilidad, porque cada uno es responsable de las decisiones que toma, sino que lo transmitió en el sentido de la muerte que fue transmitida a todos los hombres y en el sentido de la tendencia a hacer más lo malo que lo bueno. En esa consideración, nosotros debemos decir que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, es decir, tenemos la tendencia a hacer más lo malo que lo bueno, tenemos la tendencia a estar enemistados con Dios, pero nos volvemos culpables cuando empezamos conscientemente y por libre elección a cometer actos contrarios a su ley, porque ese básicamente es lo que dice la palabra de Dios, que la infracción de la ley es pecado. Entonces, estos conceptos pueden influir en nuestra concepción de sexualidad? Bueno, primeramente debemos comprender que hay algunas corrientes cristianas que sacaron algunas ideas griegas, diciendo que, por ejemplo, el placer que Dios nos dio, el placer sexual, el placer de comer, el apetito, es algo malo, que solamente las virtudes o las cualidades del espíritu son los buenos, pero todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo es algo malo. O sea, yo tengo que cultivar el espíritu, pero el cuerpo en sí, lo físico, es malo en sí. Eso es lo que enseñaron esta corriente griega los epicúreos, ¿ya? Entonces ellos daban mucho sentido a que el placer era malo, el placer algo pecaminoso, algo indebido, y que había que construir la parte espiritual básicamente. Pero nosotros como cristianos creemos que el placer lo colocó Dios en nuestro cuerpo. Por tanto, a veces esta reprensión, este acto de reprimir que tienen algunas iglesias cristianas, de decir, no, el placer es malo, no, el placer es pecaminoso, no, el pecado que consistió Adán y Eva fue en la sexualidad, el que tuvieron relaciones sexuales. Cuando se llega a ese punto, cuando se lleva a reprimir el placer, obviamente que la, es como para que lo entendamos, es como una olla de presión, que cuando más lo reprimes, después sale con mucho, eh, eh, sale en forma desfogada, en forma descontrolada. Entonces, el paradigma o lo que la Biblia enseña es que el placer lo creó Dios, pero Él lo colocó en parámetros, le dio líneas, le marcó líneas determinadas para ser disfrutado en circunstancias específicas. Creo que en ese sentido, estos conceptos de naturaleza pecaminosa, el pecado, se asocian con la sexualidad. Amén. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice el pastor. Tal vez agregar a lo mejor a este mismo contexto el tema de la sexualidad. Sabemos que actualmente, y de hecho Elena de White lo dice en muchos de sus escritos, que el tema del placer sexual pervertido y la sensualidad más que todo habla de ella, es uno de los medios más eficaces que ha tomado Satanás para que los jóvenes se pierdan, para que los hijos de Dios se pierdan. Entonces, realmente actualmente la sexualidad, al igual que muchas otras cosas producto del pecado, ha sido pervertida totalmente por el mundo y por esta pecaminosidad. Y vemos de que al igual que todas las cosas se lleva a un nivel mucho más profundo. Cada vez que va pasando más el tiempo, más los años, esto va siendo peor. Cuando nosotros podemos hablar también de que hay un término que se llama un pervertido sexual, yo creo que eso ustedes lo han escuchado. O sea, qué mejor que ocupar esa palabra, o sea, perversión sexual. O sea, una persona que está enferma a un nivel mucho más profundo en relación al tema de la sexualidad.
que abarca muchos ámbitos, no solo tiene que ver con el tema de tener relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, sino que estamos hablando de parejas del mismo sexo, estamos hablando de adultos con niños, que serían los pedófilos, ¿no es cierto? Estamos hablando de personas que tienen este tema con la masturbación, con la pornografía, esta gente que le va sacando fotos a las niñas por debajo de las faldas, a los hombres, etcétera. O sea, podríamos estar hablando todo el día, toda la noche, mejor dicho, de cuánta perversión sexual hay en el mundo. O sea, pero es muy terrible, porque ya ni siquiera se respeta a nadie, porque ni siquiera se espera que la persona tenga el consentimiento. Hay algo que se me olvidó la palabra, pero la tengo en mente pero no sé si, entonces mejor no la voy a decir. Pero que hay personas que se deleitan en tener relaciones sexuales con muertos. Y eso es algo real, que antes uno decía, eso pasa en las películas, no, es algo real. Y no es algo de ahora, sino que es algo que siempre ha pasado y cada vez va siendo peor. Entonces realmente fue demasiado pervertido esto que Dios creó como algo lindo, como un regalo para el matrimonio, que debía ser enfocado en ciertos parámetros, obviamente, que tenía que ver con placer, pero algo puro, realmente se pervirtió totalmente. En el día de hoy el placer se confunde con cualquier otra cosa, menos con lo que Dios ha puesto, como pasa en muchos otros ámbitos. Ahora, ¿cuál es el problema cuando nosotros creemos que pecamos porque somos pecadores, por ejemplo? Y que realmente no es una decisión, sino que cuando Cristo venga, entonces ahí me va a transformar y recién ahí entonces voy a poder, no, ya se acabó, digamos, una cosa así. Cuando yo creo eso, el peligro es que pasa lo mismo con la sexualidad. Entonces, como yo creo eso, puedo seguir teniendo esta perversión sexual, total, no importa porque yo soy pecador y sigo pecando. En cambio, si yo creo que realmente yo puedo decidir que Cristo me transforma, porque solamente por el poder de Cristo yo puedo vencer ante el pecado, entonces cambia. Entonces ahí yo creo que el Señor me puede llevar a tener una pureza sexual. Por ejemplo, hay muchos casos de jóvenes que antes de conocer a Jesús o antes de tener un encuentro con Jesús, ellos tuvieron relaciones sexuales antes, que lo podríamos hablar como fornicación, en palabras ya más propias, ¿no es cierto? Pero el Señor, al transformarlos, realmente se puede llegar a tener una pureza sexual después de eso, porque en Cristo hay poder para eso. Entonces, eso empieza primero en nuestra cabecita. O sea, incluso aunque yo nunca haya tenido relaciones sexuales con nadie, si mi mente está totalmente pervertida, es el mismo pecado. Entonces, realmente si nosotros creemos que Cristo tiene poder, podemos llegar a tener esa pureza sexual que Dios nos regaló, y el día de mañana, ¿no es cierto?, si uno se casa, poder vivir la sexualidad como Dios la dio, de una manera pura. Entonces yo creo que ese vendría a ser de qué manera cambian los dos conceptos. O sea, realmente yo puedo optar a lo mejor, puedo optar a eso que Dios me regaló, si yo realmente creo que Cristo me puede transformar y que puede, por medio de su ayuda, llegar a volverme a dar ese regalo como me lo dio, de la misma manera que me lo dio en el Edén. Así que yo creo que eso, como todo se ha pervertido, y así también como todas las cosas, podemos tener perdón y podemos ser limpiados por el Señor. Amén. Creo que ya mencionamos bastante acerca de cómo se ha pervertido el regalo que Dios nos dio. Creo que ya está muy claro que Dios nos dio algo y Satanás lo corrompió a través del tiempo, y ahora está más que nunca antes. Por tanto, quisiera enfocarme un poco más en cómo nosotros debiésemos abarcar esta corrupción en la cual nosotros estamos inmersos. Y quisiera que fuéramos a la Biblia y leer algunos versículos muy interesantes. Primero que todo, en Juan capítulo 15, versículo 22 dice lo siguiente. Jesús aquí hablando a sus discípulos: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y voy a continuar en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y finalmente, Romanos 6, capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y versículo 11 del mismo capítulo: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
entendemos que la vida es clarísima y dice, Jesús vino para poder, en Mateo capítulo 1 también dice que Él vino para librar al pueblo de sus pecados, para poder quitarnos el pecado de nosotros y purificarnos, hacer una nación santa, un pueblo que fuese separado de los demás y que el Señor nos pueda a nosotros santificar y purificar, quitándonos de la corrupción que hay en este mundo. Y ahora nosotros que entendemos esto, de que nosotros, el Señor nos llama a poder crucificar ese antiguo yo y dejarlo atrás, ahora nosotros debemos seguir un camino nuevo hacia adelante, en el cual si bien nosotros hemos cometido errores anteriormente, puede que hayamos cometido cualquiera de los errores que se mencionaron anteriormente, que por muy horrendos que sean, que dice Romanos 6, que quedaran crucificados y que ese cuerpo ya no vive más en nosotros, que ya podemos tener una vida nueva en Cristo Jesús. Él nos promete ser una nueva criatura, renovarnos, entregar una ley que pueda ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón y que ya no sirvamos más a la concupiscencia que estaba en nosotros. Entonces, si nosotros entendemos esto, cuando nosotros tenemos claro de que nosotros no necesitamos seguir sirviendo al pecado en nuestro cuerpo, ahora tenemos una meta alta, tenemos una meta a la cual alcanzar y un objetivo claro y decir, Señor, tú me das el poder para vencer esto, por tanto yo puedo hacerlo y tengo la fe para hacerlo. Porque tu palabra me dice que mi yo antiguo quedó crucificado atrás y ahora tengo un objetivo claro que es poder alcanzar eso que está delante mío, alcanzar esa naturaleza divina que tú me estás otorgando por tu sacrificio y por esas promesas que tú me das. Y ahora puedo avanzar. Pero si yo pienso y yo digo, no, yo puedo seguir en mi pecado porque en verdad yo soy simplemente así, nunca voy a poder cambiar, pero aún así el Señor me acepta. Finalmente es lo que ocurre aquí en Hebreos capítulo 10, que aquí Pablo no lo pudo haber hecho como tal vez más claro, lo dice de una manera muy descriptiva, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, si tú ya entendiste de que ya no es bueno seguir viendo las cosas que veías, hacer las cosas que veías, al momento que tienes intimidad tal vez con tu novio o tu novia, y tú entiendes que eso está mal, necesitas dejar de hacerlo porque el Señor te da la fe, te da el poder y te da la naturaleza divina para poder dejar eso atrás. Pero si nosotros seguimos en esos pecados, ya no hay más sacrificio por ellos. Y necesitamos entender eso. Y el Señor también nos da la esperanza de que Él quiere renovarnos. Él quiere dejar ese yo crucificado atrás. Así que no nos desanimemos, sino que tengamos fe en que el sacrificio de Dios es suficiente para limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de toda maldad y darnos un corazón nuevo. Así es. De hecho, una mala comprensión en este sentido nos hace decir ciertas frases como la carne es débil. ¿La han escuchado? Es algo que comúnmente se repite. No, es que la carne es débil. Y eso lo usan como una excusa para llegar y pecar. Se mira pero no se toca. Entonces, son cosas que por culpa de esta mala comprensión se llegan a hacer estas excusas y llegan como ya a repetirse, que incluso llega a normalizarse. Es muy, muy preocupante eso de cuando llegamos a normalizar algo que está contrario a la Biblia. Muy bien, sigamos con las preguntas. Y recién Cristóbal habló de este versículo que hablaba del juicio. Acá en el Salmo 139 hay una palabra hebrea que se repite mucho, que es la palabra yadá en hebreo, que significa conocer. Ahora, ¿cómo esto me puede llegar a sentir que esto me hace una referencia al juicio investigador? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, cuando leemos el Salmo 139 nos vamos a dar cuenta de que el énfasis del salmista es mostrar la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, o sea, que Él está en todos lugares y Él lo sabe todo. Y en la primera estrofa, que comprende de los primeros 6 versículos, nos menciona esto que usted mencionó. Dice, Señor, tú me has conocido y me has examinado. ¿Ya? La palabra conocer no solamente tiene un sentido cognoscitivo, de tener información de alguien,
Por ejemplo, dónde vive, qué come, qué altura tiene, cuánto pesa, si tiene hijos o no tiene hijos, si está casado o no. Esas son informaciones, podríamos decirles, cognitivas, que son bien superficiales. Conocer para la Biblia tiene un sentido más íntimo, más profundo. Tiene que ver con el acto de conocer a la persona, de pasar tiempo con él. Como decía por ahí una tribu norteamericana, para conocer a una persona necesitas comer junto con él o con ella un saco de sal. Y ustedes saben que la sal no se come de a montones, se comen de poquito. ¿Cuánto te demoraría en comerte un saco de sal junto con una persona? Mucho tiempo. Ahora, el Señor nos muestra su revelación, que Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos, que Él sabe lo que nosotros no sabemos. Dentro de la psicología se menciona que hay áreas ocultas o ciegas que nosotros no conocemos. Esas áreas ciegas, Jesús las conoce. Esas áreas ciegas que hacen que nosotros podamos reaccionar o tener de repente unas conductas sexuales desenfrenadas, esas raíces, Dios las conoce. A lo mejor nosotros no las conocemos, pero Dios las conoce. Entonces, qué bueno es tener a un Dios que nos conoce hasta lo más íntimo de nosotros, porque eso significa que si tú vas a Él y tú le pides que te examine, o en otras palabras, como lo diríamos en nuestro tiempo, te escanee, ¿ya? Qué importante, porque Él te empieza a mostrar esas falencias, te empieza a mostrar esas heridas, te empieza a mostrar esos traumas que de repente desencadenan estas conductas medias reprochables, y de esa manera, al tenerlas consciente, puedes cambiar. Ahora, cada acción del ser humano está hecha por una libertad de elección. Y si está hecha por libertad de elección, entonces nosotros somos responsables de ello. Y si vamos por esa misma línea, si somos responsables de cada acción que tenemos, entonces todos los que estamos acá, todas las personas que han nacido en este mundo, van a comparecer o van a tener que estar presentes delante del tribunal de Cristo, que es su juicio investigador. Y en ese juicio investigador, lo que el Señor ve es que si nosotros somos dignos para estar en el cielo, si nosotros deseamos estar en el cielo o no, si deseamos estar con Jesús o no. Y eso Jesús lo ve de acuerdo a nuestras obras, a nuestras acciones. Y la acción más importante que Él ve es que si nosotros creímos realmente en Él de todo corazón y estuvimos dispuestos a seguirlo. Entonces, claro que tiene una relación este acto de conocer de Dios y de examinarnos con ese juicio investigador y con esta, esta convicción que debemos tener nosotros de que cada acto que hacemos va a tener que ser, nosotros tenemos que hacernos responsables de ese acto, porque fue hecho en una libertad de elección. Amén. Cuando yo leo el Salmo 139 es muy bonito porque realmente nos muestra nuestro Dios cómo es tan grande y poderoso o sea, David ocupa palabras para poder tratar de describir un poco cómo es Dios, pero realmente quedan cortas las palabras para poder describirlo, pero realmente en relación a esto podemos ver que el Señor conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y también pasa que por medio, el Señor permite que pasemos por pruebas a veces y dificultades justamente para que podamos darnos cuenta de esas cositas que nosotros decíamos que no, es que yo no las tengo, que eso quedó en el pasado, que ya, ya eso no va a volver. El Señor por medio de pruebas te va mostrando, mira, esto te está pasando. Porque David le dice, escudriña mi corazón, muéstrame, enséñame el camino entonces correcto por el que debo andar. Entonces, el Señor, como dice el pastor, conoce hasta lo más profundo de mis pensamientos, y dice Elena de White que no hay nada que se escape del ojo de Dios. O sea, el Padre mira tiernamente a sus hijos todos los días mientras van a trabajar, mientras hacen todas sus cosas, dice también la sierva del Señor. Pero también, o sea, hasta en el lugar más oculto, cuando uno dice, no, aquí Dios no me está mirando, Dios sí está ahí mirándote, está viendo lo que tú estás haciendo. Por eso a veces
los ángeles, que son los encargados de protegernos también aquí en la tierra, se entristecen muchas veces cuando nosotros pecamos o cometemos, ¿no es cierto?, estos actos que no traen nada bien a nuestra vida. Y yo les pregunto, o sea, cuando uno comete un error, porque a veces decimos, el Señor está ahí mirándonos, así como, para ver en qué momento tú pecas o que, como para juzgarte, pero en realidad no, porque realmente cuando yo peco, la única perjudicada soy yo misma, porque a mí me va a hacer daño pecar. Eh, Realmente solamente soy yo la perjudicada. Entonces el Señor está ahí para poderme ayudar. Y también en el juicio final, perdón, en la resolución final, porque el juicio ya está llevando a cabo en este momento en el cielo, para que el Señor, ¿no es cierto?, dé una defensa. Recordemos que Jesús es nuestro abogado y también, ¿no es cierto?, es nuestro testigo. O sea, Él tiene que saber todo lo que nosotros estamos haciendo. Satanás se presenta ante Él para acusarnos, que también ahí manda a su gente, aunque no están en todos lados, pero los manda igual a mirar a ver qué estamos haciendo y en qué estamos pecando para ir y acusarnos, decir, mira que tu hijo hizo esto, hizo lo otro, etcétera. Y ahí es donde Jesús viene y defiende a su hijo. Sí, mira, está bien, pero él se arrepintió y yo lo perdoné porque por mi sangre él tiene perdón de pecados y tú ya no tienes nada más que hacer aquí, así que, chabolín, ¿no es cierto? Que te vaya bien, no tienes nada más que hacer en este lugar porque ya fue perdonado y está siendo restaurado. Entonces, para que también Cristo pueda ser nuestro testigo así de esa manera, como tan seguro, obviamente, siempre el Señor está mirando y viendo todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, tiene directa relación, porque está diciendo que el Señor conoce hasta lo más profundo. O sea, nosotros podemos engañar a los seres humanos haciéndoles creer que tenemos muchas veces una vida perfecta, pero en realidad al Señor no lo podemos engañar. Él sabe realmente cuál es la intención de nuestro corazón. Por eso que no vale mucho la pena, jóvenes, cuando nosotros estamos como por el que dirán, como, voy a hacer esto para, como me voy a portar bien y todo esto como para que la gente diga o para que los hermanos de la iglesia, no, si tú no tienes una transformación de adentro, como dice el Señor, una circuncisión de corazón, si no dejas que Cristo te cambie, realmente de nada va a servir, porque en el día en que la gente que está ahí no te esté mirando, tú vas a cometer todos los pecados y realmente la consecuencia de eso va a ser que te pierdas, porque ¿cómo Cristo te va a ayudar si tú no tienes arrepentimiento de eso que estás haciendo, no lo estás viendo? Entonces, la idea de todo eso es que podamos ir a Jesús para que Él nos transforme y que realmente el cambio sea de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Ahora, no quiero decir que no nos cuidemos de lo que hagamos, obviamente somos cartas abiertas al mundo, tenemos que cuidar de las cosas que pasan, pero realmente el cambio tiene que venir desde el corazón y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y ir, ¿no es cierto?, detrásito del Señor, siguiendo el camino que Él ya tiene trazado para nosotros. Agregando a lo que decía Catalina, creo que es algo hermoso el entender de que cuando Dios nos examina, y si volvemos al Salmo 139, vemos en el versículo 1, que dice, Jehová, tú me has examinado. ¿Y qué necesidad tendría Dios de examinar a un mortal eh, tan simple como yo, tan simple como nosotros? Y es porque Dios no es alguien que está buscando, como decíamos, ver en qué fallas, sino que Dios se interesa por nosotros. Y Dios nos ama tanto de que Él no simplemente quiere como dejarnos en el vacío y que haga lo que quiera y bueno, si llega al cielo, genial, y si no, no. Sino que Él nos examina y nos llama una y otra vez a poder volver a su camino. Y el pensamiento de David al final de este salmo dice, en el versículo 23 dice, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Vemos entonces de que nuestro sentir no debiese ser como esta, ay, el Señor me está juzgando, ¿qué voy a hacer ahora? Sino que debiese ser un llamado, Señor, examíname, conoce mis pensamientos, purifícame andar, limpia mi camino, enséñame tu palabra y la seguiré y la guardaré hasta el fin, como dice en otro salmo. Entonces, el Señor nos examina porque nos ama, porque quiere estar con nosotros por la eternidad, no porque nos quiere juzgar y vernos arder en el fuego del infierno, sino que porque Él quiere poder limpiar nuestro camino y estar con nosotros en el cielo. Entonces, a través de esta raíz de la palabra hallada, que es poder examinar, poder conocer, acerca del juicio investigador, ¿qué podemos hablar acerca de eso? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 19, dice lo siguiente. Versículos 17 al 19, Primera de Pedro, capítulo 1. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entendemos al comienzo de estos versículos entonces que Dios nos va a juzgar. Hay un libro que tal vez vamos a hablarlo un poco más adelante, donde va a ser juzgada cada una de nuestras obras. Y el Señor nos llama aquí, o Pedro escribe y nos invita: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo de que nosotros hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. El Señor nos ha rescatado de esas tinieblas en las que estábamos y nos ha traído a esa luz admirable que está en el Evangelio de Cristo, que está en vivir en una vida según el Espíritu y no según la carne. Dice también ahí en Romanos que si nosotros vivimos en el Espíritu va a vivificar nuestra carne, va a vivificar nuestras vidas para que ya nosotros no seamos más inclinados a esto, sino que el Señor nos pueda cambiar, pueda transformar esa naturaleza, esas inclinaciones que estaban dentro de nosotros. Entonces, entendiendo nosotros de que hay un juicio que va a venir, debemos hacer esta peregrinación con temor, con un celo por guardar la voluntad de Dios. Hay una cita que me encanta que dice: aquellos que realmente valoren el sacrificio de Cristo, todo lo que hagan, van a buscar que esto sea para la honra y la gloria de Dios. Todo pensamiento va a buscar que cada acción de nosotros sea para honrar y para glorificar el nombre de Dios. Y el Señor puede hacer eso en nosotros. No hay duda en eso. Y pensando en eso, en el día del juicio, nosotros vamos a poder decir con fe que la sangre del Cordero de Dios ha cubierto todo nuestro pecado. Amén, amén. Muy bien, muchas gracias por estas respuestas. El tiempo se ha ido volando, ya llevamos 30 minutos de programa. Y bueno, vamos a saludar un poquito ahí, hacer un pequeño alto. Nos saludan desde México, wow, que ya hemos llegado hasta México ya, desde Venezuela también nos están saludando. Así que también un saludo a cada uno de ustedes. Recuerden que al final vamos a contestar algunas preguntas, así que pónganla ahí en el chat, en YouTube o donde lo estén mirando, y ahí para hacer alguna pregunta a nuestros panelistas. Sigamos entonces con este Inver. Ahora, hay ciertos textos en la Biblia, por ejemplo, 1 de Juan 3:4 y Apocalipsis 3:18, que usan esta frase: no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿De qué manera esta frase nos ilumina sobre la correcta relación entre la culpa y la vergüenza en el tema de la sexualidad? Bueno, en relación a esto, por ahí la lección hablaba mucho sobre la vergüenza y sobre la culpa. ¿Cuál era la similitud? Decía, ¿son iguales? ¿Son distintos? ¿Qué es lo que está pasando? La vergüenza y la culpa realmente son ambos consecuencias de un acto pecaminoso. No son iguales, pero en el caso de Adán y Eva podemos ver que una lleva a la otra. La vergüenza primero y después la culpa, por lo que hice. Entonces realmente, aunque no son iguales, en muchos casos se puede ver que estén juntas, pero ambas causan malestar, desagrado, ¿no es cierto?, para nosotros, ya sea la culpa por el acto que cometimos. No siempre la lección decía hacia los otros, pero no siempre hacia los otros, sino que también hacia ti mismo, hacia al acto que tú mismo cometiste contra ti mismo, también te hace sentir culpa por lo que te hiciste a ti. Y la vergüenza, ¿no es cierto?, también es como el acto de cuando tú te sientes expuesto, ¿no?, y a las miradas de todos, y realmente hace que tú te quieras, como Adán iba a esconder, y la lección decía, hacer un hoyo y meterte adentro, ¿no es cierto?, y que nadie te vea, ¿no? Pero realmente en estos dos textos, ¿no es cierto?, que mencionabas tú, Jan, de 1 de Juan 3:4 y Apocalipsis 3:18, ¿qué pasa? ¿Cuál es la correcta relación entonces entre la culpa y la vergüenza en relación a la sexualidad? Yo creo que el primero, que es 1 de Juan, dice: cualquiera que comete pecado también, ¿no es cierto?, traspasa la ley, que creo que el Cristóbal lo había leído también, ¿no es cierto?, porque el pecado finalmente es transgresión de la ley. Y en el otro vemos el tema de la Odisea, que se describe esta Odisea, que Cristo la describe, y finalmente se le da el consejo, qué es lo que tiene que hacer
iglesia que está en este estado para que pueda ser transformada. Y es interesante que le dice que tiene que vestirse con vestiduras blancas para que no se descubra su vergüenza, la vergüenza de su desnudez. Eso es muy interesante, habla de la vergüenza de esta desnudez, y si nosotros vamos atrás a Génesis, a Génesis 3, a lo que pasa con Adán y Eva, podemos ver que después de que ellos pecan, sienten esta vergüenza, y se tratan ellos mismos de hacer de coserse hojas de higuera para poderse tapar esta vergüenza, pero no les resulta mucho porque igual se esconden. Entonces viene el Señor y le dice, ¿por quién te enseñó tu desnudez? O sea, ¿quién te hizo cambiar? ¿A quién le creíste? Porque finalmente eso es, o sea, que ellos le terminan creyendo a Satanás y no a Dios. Esa es la gran diferencia. ¿A quién le creíste? ¿A quién le creíste lo que te estaba diciendo para que vieras tu vergüenza, tu desnudez? ¿Qué es lo que hace el Señor? Él mismo les hace la ropa. O sea, no solo, aparte que se sacrifica el corderito, etcétera, él mismo les hace la ropa y los viste. O sea, hace todo el trabajo para cubrir esta desnudez que ellos tenían. Entonces el Señor aquí aconseja a esta iglesia y vemos exactamente lo mismo, para que cubras tu vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, el único que nos puede dar esta salvación para que nosotros podamos volver a tener el mismo sentido de querer ser a la imagen de Dios como fuimos al principio, es Cristo. Es solamente por intermedio del sacrificio de Jesús que nosotros lo podemos hacer, quien limpia nuestro pecado y cubre esta vergüenza que nosotros tenemos de haber pecado, porque antes estábamos cubiertos por un manto de luz, ¿no es cierto?, de santidad, y una vez que pecamos ya eso no estaba en nosotros. Entonces se muestra una salida en este versículo, en el segundo. Aquí está la salida, aquí está el consejo a la vergüenza, una salida a la culpa, porque cuando yo peco, siento esta vergüenza y esta culpa y voy ante el Señor, pido perdón, ¿y qué hace el Señor? Me limpia de pecado y ya no tengo más culpa, porque he sido perdonado. Ya no hay más vergüenza porque he sido cubierto con la sangre de Cristo. Entonces realmente me presenta la solución. La sangre de Cristo me limpia, quita todas estas cosas malas y me ayuda a caminar por estos caminos, ¿no es cierto?, de justicia que el Señor tiene para mí. Gracias. Uniendo un poco la idea con lo anterior, vemos de que la culpa y la vergüenza, la lección lo pone como cosas distintas. Culpa sería algo que uno hace, un sentimiento que uno tiene cuando se efectúa algo contra otra persona, y vergüenza algo personal con uno mismo, como ese hoyo que decía ahí la Catalina, que te trague la tierra cuando uno tiene una situación así. Pero ¿cómo se relaciona esto a lo que nosotros estamos viendo? Esta relación entre culpa y vergüenza. Y creo que al momento de pecar, podemos encontrar una relación muy interesante, tanto en el aspecto de la sexualidad, como también en distintos otros pecados. La vergüenza, entonces, nosotros entendemos que es algo que nosotros sentimos hacia nosotros mismos, hacia un deseo de que vergüenza y querer salir de la situación, y culpa es una conciencia que tú tienes que tú heriste a otra persona. Entonces, por ejemplo, en Salmos 44:15 dice: cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Y en el lado de la culpa vemos algo distinto. Levítico 6, capítulo 6, versículo 6. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Entonces entendemos que hay una expiación por la culpa y hay una vergüenza que está intentando ser cubierta. ¿Y qué ocurre al momento que nosotros pecamos? Cuando nosotros entendemos que el pecado que nosotros estamos haciendo no solamente puede herir a otra persona, sino que está hiriendo al Hijo de Dios, ahora esa vergüenza se transforma en culpa también. Porque ahora ese pecado no solamente me está afectando a mí, sino que ese pecado que yo estoy cometiendo, y que puede que no le afecte a ninguna otra persona más, puede que estoy pecando en mi cuarto cerrado, sin que nadie me vea, sin que nadie le afecte lo que yo estoy haciendo. Pero el momento que yo entiendo que ese pecado clavó en la cruz al Hijo de Dios, ahora ese pecado es culpa también. En Isaías, capítulo 53, versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, cuando entendemos que el Hijo de Dios, que Cristo, nuestro Salvador, fue molido por nuestros pecados,
y sufrió en una cruz y sufrió todo el oprobio que nosotros leemos allí en la Biblia. Entonces ahora esa vergüenza que tal vez nosotros sentimos o ese pecado que está allí guardado, que nadie más lo sabe, se transforma en culpa porque ahora yo entiendo que si yo sigo cometiendo eso o si yo cometí cierta acción en el pasado que está mal, esa acción no solo me afecta a mí, sino que esa acción, ese pecado que yo cometí, clavó en la cruz a Cristo. Y ese arrepentimiento, esa culpa, esa vergüenza que ahora yo siento, debiese llevarme al arrepentimiento. Como dice también allá en Romanos, que la benignidad de Dios nos llama al arrepentimiento, que ese amor que Cristo mostró al sacrificarse por nosotros cuando aún éramos pecadores, nos llame a sentir tal vez esa culpa que es necesaria para realmente clamar a Dios y decirle, Señor, soy un pecador y por favor perdóname, límpiame. Entonces, esta relación entre la vergüenza y la culpa muchas veces es necesaria para que nos demos cuenta de nuestra condición y para que realmente nos entreguemos al Señor y tengamos un arrepentimiento real que pueda llevar a un cambio. La aclaración. Y ya para ir finalizando brevemente, me puedan responder esta pregunta. ¿De qué manera el hecho de tener conciencia acerca de que hoy estamos en el juicio investigador me ayuda a discernir dónde termina la privacidad y comienza la discreción en cuanto a la sexualidad? Bueno, eh, respondiendo a esta pregunta, eh, como mencionábamos anteriormente, nosotros entendemos de que eh, Cristo está juzgando todo ahora. Él está en el santuario celestial y está haciendo expiación por nuestros pecados, eh, limpiando el pueblo, purificándolo. Y hay unas citas que me llaman mucho la atención a fin de conocerle. Esta cita es muy profunda. Dice, diariamente en los libros del cielo se lleva el registro de vuestras palabras, acciones e influencias. Tendréis que hacerle frente. Esto me dejó pensando mucho porque cada palabra, cada acción y cada influencia que yo ejerzo, y muchas veces esa influencia no es solamente lo que yo digo, sino muchas veces la forma en la que actúo. A veces yo puedo influenciar a alguien sin siquiera decir una palabra. Entonces, esto debiese hacernos pensar y meditar cuál es la influencia que yo estoy teniendo, qué cosas estoy haciendo, qué palabras estoy diciendo, porque aquí nos dice de que vamos a tener que hacerle frente en un momento. Entonces, cuando yo entiendo esto, y quisiera leer unos versículos en la Biblia también, Lucas capítulo 8, versículo 17, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y muchas veces, más de lo necesario, pensamos que si no hay nadie escuchando, no hay nadie viendo, entonces estoy bien. O cuando estás con tu pareja o cuando tú estás solo y puedes llegar a pensar esto, nadie lo va a ver, no importa, pero Dios está allí. Y más aún, dice que va a ser manifestado y va a salir a la luz. Todo lo que ha sido hecho en secreto va a salir a la luz. Y sumándose a la cita anterior, tendremos que hacerle frente a esto. Vamos a tener que hacerle frente. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, ¿dónde termina la privacidad y comienza la discreción en mi sexualidad? Necesitamos entender de que Dios está allí examinándonos, buscando llevarnos a su camino y poder seguirlo, no en una forma de juzgarlo y querer matarnos, como ya decíamos, sino que el Señor quiere que hagamos su voluntad porque Él anhela estar con nosotros en el cielo. Entonces, una vez que nosotros entendemos que Dios está investigándonos para poder estar con nosotros, nuestro caminar en esta tierra debiese ser bajo ese temor de poder seguir a Dios, de poder seguirle a Él, y que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Por tanto, tengamos eso en consideración.
Bueno, qué increíble todo esto que estamos eh, investigando y examinando. En cuanto a la privacidad, nosotros tenemos entendido que privacidad es mi libertad personal de hacer con mi vida lo que yo quiero. Y en esta sociedad en donde vivimos, que es posmodernista y que tiene la tendencia a ser muy individualista, entonces todos decimos, me incluyo porque en algún momento lo he dicho, bueno, lo que yo haga con mi vida o lo que yo haga en mi metro cuadrado no le debe importar a nadie, solamente a mí, es mi libertad, es mi privacidad. Entonces, en ese individualismo, creemos que somos autónomos, creemos que lo que hacemos no le afecta a los demás, cuando en realidad somos seres gregarios, somos seres que vivimos en comunidad. Y cualquier decisión que tú tomes, y ahora vamos a hablar en cuanto a la sexualidad, cualquier decisión que tú tomes en cuanto a tu sexualidad le va a afectar a alguien. Si eh, Si estás soltero, a tu futura esposa o esposo, si estás casado, a tu cónyuge o a tus hijos. Lo que hagamos en cuanto a nuestra sexualidad, a nuestra privacidad en el aspecto de la sexualidad, le va a afectar a alguien, porque nuestras decisiones afectan a los demás. Entonces, la privacidad, si bien es cierto, somos libres de hacer lo que queremos con nuestro cuerpo, lo que vemos en el internet, lo que miramos en el celular, pero ojo, cuando, cuando esa libertad empieza a influenciar negativamente a otro, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, a los conocidos, ya esa privacidad se vuelve complicada, se vuelve muy, muy negativa. Entonces, no solamente piense usted que es libre y que puede hacer lo que quiere, piense también que sus decisiones van a afectar a los demás. Entonces, antes de ver entrar a alguna página indebida, piense que eso le va a afectar en el presente o en el futuro a sus cercanos. Si, si, si tiene alguna forma alternativa de tener relaciones sexuales, piense que las decisiones que usted tome en privacidad le van a afectar a alguien, a su compañero de vida, a su compañera de vida, a su esposo, a su esposa o a la persona que esté influenciada por usted. Ahí yo creo que están los límites en cuanto a la privacidad y la discreción. Amén, estoy muy de acuerdo con el pastor y igual que el Cristóbal, les quiero leer una cita, esta está en la Revista en Geral, eso fue una publicación del año 1890, dice, todo el cielo se interesa en nuestra salvación, los ángeles de Dios están anotando las obras de los hombres. En el libro de la memoria de Dios se registran las palabras de fe, los actos de amor y la humanidad de espíritu. Qué precioso saber que todo el cielo está interesado en mi salvación y que está tan interesado que hay un registro de las cosas que pasan. Y además en el libro de Hogar Cristiano ella dice, en vista de los peligros de este tiempo y como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, no habla específicamente a nosotros, ella pregunta, ¿no habremos de apartar de nosotros todo pecado, toda iniquidad, toda perversidad? ¿No habrá de vigilarse estrictamente a sí mismas las mujeres que profesan la verdad a fin de no estimular la menor familiaridad injustificable? Pueden cerrar muchas puertas de tentación, se observan en toda ocasión una reserva estricta y una conducta apropiada. Ella está hablando aquí, dando un consejo referente en este caso a las mujeres, pero lo que más yo quería destacar, aunque obviamente todo está muy bien, es sobre no debemos apartar de nosotros todo pecado, iniquidad o perversidad. O sea, ella habla específicamente de los hijos de Dios, del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, en relación al juicio y entendiendo que, como lo vimos en el Salmo 139, el Señor está en todo lugar y desea salvarnos y que todos están pendientes de nuestra salvación, o sea, se ha movido todo el cielo a través de los años para la salvación del hombre, realmente, o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir pecando, vamos a seguir viviendo como siempre. O sea, realmente no vamos a hacer nada para ir a Jesús y empezar a caminar con Él. Entonces, aquí es donde está también algo de la conexión con el tema de la sexualidad, o sea,
y también ella habla en otros lados, muchos también como que tratamos de esconder ciertas cosas para seguir pecando, para seguir haciendo lo malo que estábamos haciendo, pero no estamos engañando a nosotros mismos, porque realmente, como dice el pastor, toda acción va a tener una reacción, va a tener una consecuencia. Nuestros pecados todos tienen consecuencias y Dios nos perdona, pero también vamos a tener consecuencias por estos pecados, como lo que pasó con David. O sea, él cometió un pecado, Dios lo perdonó, pero ese pecado tuvo consecuencias también para su familia, para sus hijos. Eh, entonces, realmente todas las cosas que hacemos nos van a afectar directamente y no es culpa de Dios, es culpa de las malas decisiones que nosotros mismos tomamos. Entonces, contra antes vayamos al Señor, le entreguemos nuestra vida y le pidamos que nos ayude, que nos salve, que nos rescate, porque en Cristo hay poder. Entonces, mejor va a ser para nosotros, porque el Señor va a tener... vamos a tener ese testigo, ¿no es cierto?, ante el cielo, de que nosotros nos hemos arrepentido y de que le hemos buscado y que realmente queremos seguirle. Muy bien, chicos, estamos casi al límite ya de terminar el programa. Nos quedan 3 minutos, así que brevemente, muy brevemente, ¿qué es lo que más les gustó de esta lección? Y se lo pueden dejar a los jóvenes que están allí, por favor. Bueno, personalmente lo que más me gustó de esta lección, yo creo que fue el hecho de que el Señor está ahí pendiente, aunque nosotros muchas veces obviamente pecamos y nos apartamos de Él. El Señor siempre está para ofrecernos y para extendernos su misericordia, que Él está ahí para enseñarnos, que está ahí para ayudarnos y que está para aconsejarnos, y que realmente en Cristo nosotros podemos dejar de cometer esos actos, y que realmente si tú que estás en tu casa has cometido algún pecado, en este caso en relación a la sexualidad, o estás en ese contexto, quiero decirte que en Cristo hay poder para salir de ahí, que Cristo te puede limpiar esas manchas que ha dejado ese pecado en ti, que tú realmente puedes ser victorioso y que realmente ahora tu vida puede ser una bendición para otras personas, pero no pienses que porque ya estás ahí es muy tarde para poder volver al Señor, o que ya estás demasiado sucio, demasiado manchado. No, para el Señor no hay nada imposible. Tenemos un Dios que dice, en mí son hechas nuevas todas las cosas. Así que realmente eso es algo que me motivó y me dejó muy contenta. No sé, Cristóbal. Ok, dos citas que quisiera leer. Primero, Isaías 50, capítulo 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Si tal vez hoy no estás sabiendo qué es lo que estás haciendo mal, o tal vez no entiendes qué estás haciendo mal en tu noviazgo o dentro de tu vida privada, confía en Dios. Él te va a responder y te va a mostrar también aquellas cosas que debemos mejorar. Y una última cita, en el deseo de toda la gente, es página 231. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada, o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Cuando nosotros le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, Él no va a demorar en responder, y menos va a demorar también en transformar nuestros corazones. Así que acerquémonos confiados al trono de gracia. Amén. Querido joven, querido amigo que nos escuchas, quiero compartir contigo lo que más me llegó de la lección. Y me llegó lo siguiente. Dios te creó para sentir placer. Dios te creó con tu deseo sexual. Pero Dios, para protegerte y para proteger a los tuyos, a los que están cerca de ti, Él ha colocado ese placer y lo ha colocado en límites, le ha dado límites. Ese límite es el sagrado vínculo del matrimonio. Todo, todo que está fuera de ese vínculo, cuando se ocupa, se mal ocupa ese regalo hermoso que Dios ha dado. Por tanto, si tú a lo mejor por X motivo, traumas, heridas emocionales, costumbres,
costumbres muy frecuentes, has perdido la vergüenza y has empezado un camino desenfrenado en cuanto a tu sexualidad, a tu deseo sexual, quiero invitarte a que tú te detengas y reflexiones si eso es lo mejor para ti, si eso hace que Jesús esté contento y si eso también va a ayudar a aquellos que están alrededor tuyo. Que Dios te bendiga. Si tú llegas a eh, a una conclusión de que no estás bien, que estás desenfrenado, que a lo mejor tus deseos se están pervirtiendo, quizás mira al cielo, busca a Jesús, al único que puede restaurar nuestras vidas y puede encauzar ese placer de una manera más correcta. Que Dios te bendiga. Queremos agradecer a todos quienes nos están viendo. Queremos agradecer también a nuestra amiga Catalina que nos acompañó, allí a Cristóbal por esas respuestas también, a nuestro pastor Huguito, y también agradecer a cada uno de los que estuvo allí viéndonos y también nos comentaron, nos hicieron algunas preguntas. Los queremos seguir invitando a que sigan estudiando este tema, a que lo puedan conversar aquí con sus amigos de escuela sabática, entre los jóvenes, con su maestro, un tema muy importante y que está en boga, es verdad presente para este tiempo. Así que también los invitamos para la próxima semana, si Dios quiere, para que nos veamos en un próximo Inverse en Español. Que el Señor te bendiga y que sigas estudiando y acercándote más a Jesús.